SCP-306. Las ranas. Keter. Descripción. SCP-306 es un hongo perteneciente al género Trichopiton. SCP-306 puede infectar a los seres humanos por inhalación de esporas o por contacto piel a piel. Los síntomas iniciales de la infección incluyen tos, estornudos y lesiones cutáneas. Las lesiones causadas por SCP-306 presentan una morfología similar a los tumores epiteliales benignos causados por la infección por VPH, y alcanzan su tamaño completo después de aproximadamente 2 días. Las lesiones son propensas a desprenderse, después de lo cual se forma otra lesión debajo. Las lesiones que caen del cuerpo de los sujetos infectados son lo suficientemente ligeras como para ser transportadas por el viento, y capaces de propagar SCP-306 durante años. Si no se trata, las lesiones causadas por SCP-306 pueden cubrir el cuerpo en un lapso de 2 semanas. Se ha demostrado que SCP-306 crece en casi toda la materia biológica. La principal propiedad anómala de SCP-306 solo se manifiesta cuando crece en el tejido humano. Al infectar a un ser humano, SCP-306 secreta varias enzimas previamente desconocidas. Estas enzimas catalizan un proceso desconocido que altera drásticamente la estructura de las células, resultando en la formación de varias organelas extras con una función indefinida. Aproximadamente 2 semanas después de la infección, los sujetos infectados comienzan a desarrollar modificaciones fisiológicas mayores. Durante el transcurso de las siguientes 3 semanas, los sujetos pierden peso rápidamente, seguido por el desarrollo de pigmentación anormal y una mayor permeabilidad al agua en la piel. Los sujetos que todavía son capaces de hablar describen que sufren un dolor constante e insoportable. Durante los siguientes 2 a 5 meses, los síntomas incluyen contracción de los órganos sistémicos, remodelación del sistema óseo, disminución rápida del intelecto. Este proceso puede durar entre 2 y 5 meses, después de los cuales los sujetos son designados como SCP-306-1. Los ejemplares SCP-306-1 pesan en promedio 25 a 30 kilogramos, midiendo 0.5 metros de longitud. Los SCP-306-1 tienen una apariencia similar a la de los anfibios, pero no corresponden a ninguna especie conocida. Las autopsias de ejemplares SCP-306-1 fallecidos han revelado que las estructuras internas permanecen morfológicamente similares a los órganos humanos después de la metamorfosis. Los ejemplares parecen disfrutar de la presencia humana, y tratan activamente de entrar en contacto cuando están en presencia de estos. Los SCP-306-1 siguen siendo extremadamente infecciosos, con cualquier contacto físico directo resultando en una infección por SCP-306. Los SCP-306-1 son capaces de reproducirse de manera similar a Agalichthys callidarias. SCP-306 fue descubierto en, eliminado, Luisiana en un área pantanosa cuando los lugareños reportaron una colonia de criaturas anfibias desconocidas, junto con una serie de desapariciones inexplicables. Agentes de la Fundación fueron desplegados en la escena para investigar, llevando al descubrimiento de los artefactos. Desde este evento, se han encontrado censurado brotes adicionales de SCP-306 en el sureste de los Estados Unidos. SCP-306 es resistente a casi todos los tratamientos, con la excepción de las altas temperaturas. En la imagen se muestra un ejemplar SCP-306-1, anteriormente Dr. Stan. censurado. Anexo 1. Las pruebas con SCP-306 han demostrado que el hongo puede crecer en casi toda la materia biológica, incluyendo la mayoría de los vertebrados. Sin embargo, se ha demostrado que solo los seres humanos desarrollan efectos nocivos por la infección. Debido a la posibilidad de un brote importante, el Dr. censurado está solicitando más fondos para la investigación de SCP-306. Anexo 2. Memo del sitio. censurado. Director. Censurado. Censurado. D. Censurado. D. 1980 y Censurado. Basados en la investigación del Dr. Censurado. sobre SCP-306, ahora consideramos extremadamente probable que existan grandes reservorios de SCP-306 en la naturaleza. Debido tanto al peligro físico como al peligro que representa el secreto, se aconseja a todos los sitios que vigilen los reservorios silvestres de SCP-306.
Cualquier vector confirmado debe ser tratado por las fuerzas regionales pertinentes. Y anexo 3. A partir del censurado, de censurado, 1980 y censurado, el sitio censurado, ha reportado una disminución en la eficacia de los aerosoles antimicóticos usados para combatir SCP-306. O5-6 ha autorizado pruebas adicionales para determinar la causa de este cambio. Anexo 4. Incidente I-306-3. El censurado, censurado, 1980 y censurado, los 12 ejemplares SCP-306-1 contenidos escaparon de la contención primaria durante la alimentación rutinaria. El investigador Thompson fue herido fatalmente por una bala perdida cuando la seguridad sometió a los ejemplares. La siguiente es una transcripción de una entrevista realizada al investigador Phillips inmediatamente después de la brecha. Autorización nivel 3 requerida. Entrevistado, investigador Phillips. Entrevistador, agente Leonard. Comienzo de la entrevista. Gracias por venir con tan poca antelación. Claro. Muy bien, primer orden del día, por favor indique lo que estaba haciendo cuando ocurrió la brecha. Bueno, estábamos llevando a cabo la alimentación de los ejemplares 306-1. ¿Cómo se llamaba? Thompson estaba recibiendo el alimento y yo iba a administrarlo. Hice un recuento de los especímenes, había 11, pero eso no estaba bien, porque debería haber 12. Así que le dije a Thompson que mirara los registros y viera si uno había sido trasladado a otro sitio. De repente, hay un destello de movimiento, y lo siguiente que sé es que estoy siendo inmovilizado por algunos de los ejemplares. No recuerdo lo que pasó después de eso. Cuando desperté, se habían ido y la seguridad ya estaba ahí. Thompson estaba tendido en el suelo sangrando por la boca. Los guardias me escoltaron fuera. ¿Así que fue atacado por los ejemplares? Básicamente. Entiendo que estas criaturas normalmente son bastante dóciles. ¿Qué causó este comportamiento agresivo? Bien. Hemos estado haciendo algunas pruebas nuevas en los ejemplares. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de inteligencia. Pasarlos por laberintos, entrenarlos, ese tipo de cosas. ¿Y qué tiene que ver eso con la brecha? Todo. Estos tipos pasaron a toda velocidad de rompecabezas a memorizar comandos casi instantáneamente. Miramos los datos. Y estos tipos son tan listos como los primates. Incluso más inteligentes que eso, tratamos de enseñarles a leer, a escribir y lo captaron en un abrir y cerrar de ojos. Tengo documentación que dice que esas criaturas no son más inteligentes que una rana de árbol común. Eso es lo que pensamos al principio. Pero esta prueba demostró que estábamos equivocados. Nos escribían notas coherentes, nos decían sus nombres. Le dimos a uno de ellos una prueba de C1, con un resultado de 127 puntos. Estas cosas son humanos, atrapados en los cuerpos de las ranas. Entonces, ¿qué llevó a su comportamiento agresivo? Uno de ellos nos pidió que trajéramos algunas cosas para que las leyeran, así que Thompson trajo un libro infantil con algunos cuentos de hadas. Parecía que lo habían disfrutado, pero después empezaron a enfadarse con nosotros. Estaban deprimidos. Escribieron notas diciéndonos que no teníamos derecho a mantenerlos aquí, que necesitaban estar en el mundo, que necesitaban ser libres. ¿Qué esperaban lograr exactamente si podían escapar? No lo sé. Bien, creo que hemos terminado aquí. Espere, antes de que se vaya, ¿puedes decirme qué le pasó a Thompson? Murió. Una bala perdida en el pecho. Es una pena. Iba a traerles otra historia. Final de la entrevista. Conclusión. Debido a la información revelada en el incidente, ordeno que todos los ejemplares SCP-306-1 contenidos sean inmediatamente eliminados. Ahora presentan un obstáculo importante para la contención exitosa de un objeto de por sí ya peligroso. O5-3. Anexo 5. El Dr. censurado, ha descubierto que la mayoría de las muestras de SCP-306 exhiben una resistencia de amplio espectro a los antimicóticos. Actualizado a Keter censurado, censurado, 1990 y censurado, procedimientos especiales de contención. Las muestras congeladas de SCP-306 se almacenan en el Centro de Bioinvestigación del sitio 101. La investigación sobre SCP-306 se llevará a cabo bajo los protocolos de bioseguridad nivel 4. Los sujetos infectados con SCP-306 deben ser puestos en cuarentena inmediatamente.
Cualquier objeto que entre en contacto físico con sujetos infectados o con residuos de SCP-306 deben ser incinerado. El personal que interactúa con sujetos infectados debe permanecer en trajes de contención de materiales peligrosos. El personal que interactúa con sujetos infectados o residuos de SCP-306 debe permanecer bajo cuarentena obligatoria y someterse a un examen 2 veces al día durante un período de 2 semanas después de la interacción. Las fallas de contención dentro de los entornos controlados resultarán en el cierre del área afectada. El personal dentro del área afectada debe permanecer en su lugar hasta que se autorice su salida. Los equipos de materiales peligrosos deben retirar y examinar al personal para detectar signos de infección. El personal infectado debe ser puesto en cuarentena. El área afectada debe ser esterilizada. Se pondrá en cuarentena un radio de 1 kilómetro alrededor de cualquier área que experimente un brote de SCP-306. Estas áreas deben tener sellados todos los sistemas de agua y alcantarillado. Los equipos de materiales peligrosos deben ser desplegados en el área, y todas las personas en la zona de cuarentena deben ser evacuadas y revisadas para detectar infecciones. Se pondrá en libertad a las personas no infectadas y se concederán amnésticos de clase B a los empleados que no pertenezcan a la fundación. Las personas infectadas deben ser eliminadas. Después de la evacuación completa, las áreas cerradas deben ser esterilizadas con óxido de etileno. En las áreas no cerradas, la quema controlada, seguida de un barrido de tierra, debe ser implementada. Los humedales que albergan SCP-306 deben ser incautados, llenados y sellados con concreto. Prevenir que SCP-306 infecte cualquier gran masa de agua es una prioridad de la clase Alfa. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.